El Salmo número 8 dice así, ¿ya lo tenemos todos? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gloria a Dios. Pues vamos a hablar en esta mañana, primero Dios, del hombre. El hombre. ¿Sí sabe lo que tenemos dentro? ¿Sí sabe usted recapacitar, pensar? ¿Sabe usted dilucidar las cosas? ¿Conocemos a las demás personas? Porque aquí nos dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es? Para que tengas de él memoria. Entonces tenemos que ver qué es el hombre. Luego voy a estar, yo creo que ahorita voy a hablar después de la caída, o sea, cómo somos nosotros hoy en día, pero tengo que hablar también del ser humano cuando estaba en inocencia, cuando todavía no había pecado, no había caído. Espero que me dé el tiempo para ver si puedo hablar de las dos facetas. Pero muchas veces decimos que Dios es grande. Decimos así, Dios es grande. Y luego no sabemos, por lo que es espíritu, no sabemos cuáles son sus partes, y hemos hablado que su circunferencia no es ninguna. Pero tenemos que saber que Dios trasciende a su creación, o sea que Dios va más allá de su creación. Y no sabemos cómo es que Dios está presente en cada uno de los eventos. Él lo llena en todo y por todo y en todo a la vez. O sea, al hablar de que está en todos los eventos en el universo. ¿Quién es el hombre o qué es el hombre? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Nunca se ha preguntado? Cuando hablamos del aspecto ontológico, ontos es el ser y el logos es el estudio del ser humano. Es el estudio del ser humano. Nosotros sabemos a ciencia cierta cómo es el hombre. ¿Por qué? Porque vemos sus reacciones. Estamos alrededor de todos los seres humanos, en donde quiera. Para donde usted vaya, hay un ser humano o hay una persona. ¿Y cuáles son las reacciones? Y nosotros las conocemos. Toda la realidad de los seres humanos la debemos de saber. ¿Cuál es la referencia? Porque decimos, Dios es grande, Dios es inmenso, Dios es todopoderoso, Dios es glorioso. ¿A quién lo compararemos? También nos dice la Biblia, ¿a qué o a quién? O nosotros, ¿a quién nos compararemos? Nosotros, por ser imagen de Dios y semejanza de Dios, tenemos esa referencia que es Dios. Y Dios nos tiene como referencia en esta tierra para que los demás entiendan la capacidad y la reacción de los seres o de las personas que tienen a Cristo en su corazón. ¿Podemos ser nosotros comparados con Jesucristo? Les pregunto, ¿podemos ser comparados con Jesús? ¿O Jesús se compara con nosotros? ¿O por qué tomó cuerpo? ¿Y por qué tomó sangre? ¿Y por qué tomó nuestra naturaleza? Desde ahí está el enfoque, y desde ahí nosotros tenemos que ver nuestra capacidad y nuestra realización. Dice que es el hombre y el hijo del hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? ¿Quién es el hombre y el hijo del hombre? Y fíjese que este salmo no habla del hijo del hombre. Y se refiere a Jesús. Esto lo vamos a ver ahorita en Hebreos. En Hebreos lo vamos a ver, el hijo del hombre. Y a Ezequiel le dice, Dios le nombra hijo de hombre. Pues ahí están los sustantivos, y sabemos que los sustantivos se declinan así como los verbos se conjugan. Tenemos que entender la declinación que hay ahí. Hijo de es un genitivo que es de procedencia. ¿Sabes que eres hijo de hombre? Es que Adán, el primer hombre, fue un ente, y nosotros
que hoy estamos en día, o toda la humanidad, somos engendros, pero hay un ente. ¿Cómo podemos nosotros ser comparados? Cuando el hombre abandona o se aleja de Dios, distorsiona su imagen, distorsiona la imagen. Estamos hablando de nuestro interior. Para buscar a Dios tenemos un trono, y el trono se lo damos al Señor, o ponemos a Dios en segundo lugar o en tercer lugar, y no le damos lugar que le corresponde, porque la palabra de Dios nos dice: hay un trono y que Dios viene a habitar con el ser humano. Y en nuestra capacidad debemos de entender que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Tengo que ver mi interior, mi capacidad, y tengo que realizar. El ser humano como que se sale de sí mismo, se abandona de sí mismo y distorsiona la imagen de Dios. Pero esta imagen que Dios nos dio, la imagen y la semejanza, es el Espíritu eterno que Dios puso en el corazón del ser humano, y este Espíritu es eterno. Y de ahí nosotros entendemos cuando las personas se arrepienten y confiesan, vienen y hablamos de un nuevo nacimiento, que es la regeneración. Y esta es la capacidad. Imagínense todo esto que nosotros hoy tenemos en este día. Esta es nuestra capacidad. ¿Cuántas personas dicen: es que no quiero con nada con Dios? Destruyen la presencia de Dios en sus vidas. Dios no es exterior a los seres humanos. Dios no puede, no es exterior a nadie. Cuando hablamos de la presencia de Dios, mi entorno y mi propósito, tengo que analizar el mundo, porque aquí, como el Salmo número 19, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formas, está hablando de la creación. ¿Cuál es nuestra realidad? Tengo que analizar el mundo. ¿Cómo huir de la presencia de Dios? ¿Cómo huir fuera de nosotros mismos? ¿Y cómo el ser humano se aleja de Dios? Jesucristo dijo cuando Él iba a venir: vendré y me tomaré a mí mismo. Y luego, ¿quién o cómo es Dios? Y luego, ¿cómo es el hombre? El poder de Dios y la gloria de Dios se manifiesta aquí en la creación. Salmo 19 y este versículo que acabamos de leer. Y luego, el poder y la gloria de Dios es manifestada en el hombre. Y luego, el poder y la gloria fue manifestada en Jesús. El poder y la autoridad y la gloria. ¿Qué es el hombre? Y cuando hablamos, ¿qué es el hombre para Dios? ¿O cómo somos nosotros para Dios? Y lo podemos decir así en todas sus palabras. Nosotros, los seres humanos, somos de un valor infinito para Dios. Infinito. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo. No tuvo empacho en enviar a su Hijo para darnos la redención. Obras que nosotros tocamos, la naturaleza, la estamos viendo, y vemos que la naturaleza y este planeta es perfecto, y nos quedamos extasiados. Los cielos y la tierra, dice, cuentan su gloria. Estamos viendo, todos los que estamos aquí, la obra de Dios. Y luego el salmista empieza a alabar la obra creadora del Señor. Lo que estamos viendo, lo que tocamos, lo que palpamos, lo que respiramos, estamos viendo. Todos los que estamos aquí tenemos que analizar en nuestra vida a través de esto, a través de la creación y a través de nuestro servicio. Y estamos seguros, yo les pregunto, ¿estamos seguros de que dependemos totalmente de Dios? Así como el niño, el bebé sabe quiénes son sus padres. Y cuando está pequeño y empieza a caminar, ¿qué es lo que hace el bebé? Pues él nada más anda en torno de su padre o de su madre. ¿Por qué? ¿Por qué camina alrededor de usted? Porque ahí está seguro, ahí se siente protegido. El niño es totalmente dependiente de todos los seres que existen en este planeta. El ser humano es el que requiere mayores cuidados y más tiempo de sus padres, porque hay seres que nacen y se van, abandonan a la madre, pero así nada más nacen, caen en tierra y se van. Fíjense nada más. Y los bebés, ¿qué es lo que necesitan? Y luego los bebés se vuelven conchudos, luego se vuelven caprichosos, y luego con puro chillido, con puro quejido, empiezan a sacar a uno
lo que no, y empieza uno a hacer ahí su voluntad, todo lo que se mueve alrededor. Un niño, les dije, un bebé es totalmente dependiente, pero cuando van creciendo llegan a la adolescencia, ¿y qué es lo que sucede? Se rebelan y se llegan a amargar y son infelices y son hijos irresponsables y groseros y pierden el referente, lo pierden. Fíjense nada más, de ser totalmente dependientes, pierden el referente, pierden el modelo, pierden la imagen y pierden el propósito, y por lo tal pierden la trascendencia. La trascendencia, fíjese, del ser de la vida. Entendamos, nosotros reconocemos quién es Dios y nos sujetamos y le estamos sumamente agradecidos. Los que estamos aquí, asumo yo, que valoramos infinitamente la salvación. Amén. Y luego sabemos de las propiedades, sabemos de las virtudes y sabemos de lo excelso. Este es nuestro modelo y esta es nuestra situación. Y este es el cambio sustancial que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Yo les puedo decir, hasta ahorita ya sabemos quiénes somos. ¿O no es así? Ya sabemos. Es más fácil hablarles de nuestra naturaleza caída, de nuestras reacciones, que hablar cuando el hombre estaba en estado de inocencia, cuando todavía no caía en pecado. Y luego, ¿cómo completar y contemplar la naturaleza? ¿Sí la contempla usted? ¿Sí tiene la capacidad? Porque hay compositores, hay un compositor, bueno, ya murió un compositor francés, Jean-Claude Debussy, que él escribía y componía de lo que oía de la naturaleza. Oía y de ahí componía. Nunca he oído ninguna sinfonía de él, o las 4 estaciones de Vivaldi. Oyen a la naturaleza. Fíjense en el arte, de oír a la naturaleza y de ahí componer. ¿Cómo contemplo la creación y cómo la voy profundizando? Y desde ahí, desde ir entendiendo la capacidad, empiezo a conocer lo que es Dios. En el Salmo 19 hemos visto toda la creación, todo lo que envuelve a la creación. Y Dios nos la está mostrando. Nosotros somos parte de la naturaleza y también tenemos que ver nuestro interior, porque Dios no es exterior a nosotros mismos, nosotros sí nos alejamos. De ahí nace el alabar, el bendecir, el adorar, el agradecer, todas las cosas, por todas las cosas, porque los alimentos también vienen de la naturaleza y es un motivo de agradecer. Todos los que estamos aquí nos sentamos a la mesa y empezamos a darle gloria a Dios, ¿verdad?, por los alimentos. Pero vea el hombre cómo destruye, cómo corrompe, cómo arranca la vida. Y lo sabemos que este planeta está, pero verdaderamente en serios problemas, serio peligro. Y esto se vuelve contra el hombre. Se vuelve. Sabemos de los problemas del agua y de los problemas del agua y las siguientes guerras van a ser por el agua. En Sudáfrica ya le dan 50 litros a cada persona. Y con esos 50 litros usted va a tomar, usted va a lavar su ropa y usted se va a bañar y usted va a hacer todo con 50 litros. A los canadienses pues les sobra toda el agua del mundo, ¿no? Entonces hay que ver nuestra capacidad. El planeta está en serios problemas. Desde ahí, desde ver el planeta en serios problemas, yo empiezo a entender al ser humano. ¿Qué es lo que está sucediendo con el ser humano? No contempla la gloria de Dios reflejada en la naturaleza, no la contempla. Y sabemos que Dios es bueno y que Dios nos está dando de lo mejor y que Dios nunca paga mal, pero hay una rebelión en el ser humano y esto trae como consecuencia el pecado y como consecuencia destruye. Les pregunto, ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el agradecimiento, el contentamiento? Esto es lo que transforma las vidas. Y sabemos que el ser humano está en un aspecto denigrante. Cuando nosotros vemos a Jesús, Hijo del Hombre, estamos entendiendo la voluntad del sometimiento y de la obediencia. Fíjese cómo es sujeto Jesús y cómo está sometido. ¿Cómo está sometido Cristo al Padre? Pero yo, ¿cómo estoy sometido a mi cabeza, que es Cristo? Y desde ahí empiezo yo a entender la capacidad humana que tuvo Jesús
para venir a redimir a la humanidad. Pues cuando yo entiendo la capacidad de Jesús, empiezo a ser verdaderamente humano. Estoy humanizando y estoy 100% en este modelo, en ese modelo de perfección. Luego aquí el capítulo 2, el versículo 2 me habla que de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Y todos los que estamos aquí nos dice la palabra de Dios que tenemos que ser niños, y el que no se hace como niño no entrará en el reino de los cielos. O sea, los niños inocentes, sin malicia, fuera de toda índole de celos, no son vengativos, están fuera de toda índole de insultos, de rencores, de envidias. ¿Será cierto? ¿O a los cuantos años ya andan por ahí en forma terrible? Yo les he dicho, los niños de 5 o 6 años son un potencial en la mentira. ¿Por qué? Porque así los está levantando la sociedad. No son vengativos, sí son groseros, sí tienen la soberbia, el engaño, sí lo traen aquí, sí insultan, sí son rencorosos. Aquí me está diciendo, ¿no?, que de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Y esto lo vemos ahí en el capítulo 21 que vuelve a hacer referencia a Jesús en el capítulo 21 de Mateo, cuando entra Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén, y los niños alabándole y bendiciéndoles, y los jóvenes y los adolescentes, y Hosana, 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 y los fariseos se enojan, los religiosos se enojan, y Jesús hace mención. ¿Qué no sabes lo que dice en la Escritura? ¿Qué no sabes? Y se refiere a los niños. ¿Cuántas personas no rechazan a Dios como el Creador, cuando todas las cosas Él nos las hizo, y el que rechaza se hace insensible? Porque muchos están apreciando la revelación natural, o sea, lo que estamos viendo. Hay que ver la relación que tienen los niños. Reflexionemos. Romanos capítulo 1 me habla de esto, me habla de la creación. Me habla y también me dice ahí que aquel que nunca ha oído de la palabra de Jesús, o que nunca le llegó el mensaje de la salvación, no se va a poder justificar si se pierde. Fíjese, y estamos hablando de un Dios justo, ¿eh? Nadie se va a poder justificar, ¿sí?, si se pierde cuando nunca escucharon la palabra Cristo. ¿Por qué? Dice, nada más contempla el sol, la luna, las estrellas, contempla la relación, contempla la naturaleza, pero contémplate a ti. Tú, reacciona. Nadie se va a poder justificar. Nosotros estamos proclamando la creación como divina, porque así nos lo marca la palabra de Dios. Hebreos 11:1 también lo dice. Este planeta, este mundo, estas personas, todo lo que vemos fue hecho de la nada, de lo que no había. Está la fortaleza que proviene de la verdad, y esto es poder. Nosotros, al igual, ¿por qué o cómo somos nosotros dependientes? Ese es el gran secreto. Estoy dependiendo al 100% de Dios. Luego también 1 de Corintios me está diciendo que no es de los sabios discernir, sino de los niños. Dependemos también. Señor, te alabo y te bendigo, dice Jesús, en una exclamación, porque todas estas cosas las revelaste a los niños, las has revelado. Los secretos tú, Señor, los has revelado. Así como el bebé en brazos de su madre, ahí encuentra el calor y encuentra el afecto. Y esta es la mención. Estamos viendo quienes ignoran la palabra de Dios, y luego dice Dios dejándolos ahí. O cuando está pasando por el templo, nos dice, y estaba abandonando el templo. Y cuando abandona Jesús, está dejando las cosas para juicio. Y luego también me dice la palabra que Dios a los soberbios los mira de lejos. Sabios y entendidos de este mundo nos está diciendo, pero se refiere a la soberbia, jamás verán. Y esto es un milagro. Y depende de la sujeción que nosotros tenemos en Cristo Jesús y la obediencia, porque Él también nos dice, ¿verdad?, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego en 2 de Corintios también dice que Dios ha depositado su gloria en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Ahí está el verso 1.
Estamos viendo la gloria de Dios, estamos viendo el regalo, estamos viendo la situación, estamos siéndonos como niños o haciéndonos como niños. Nos dice para hacer callar al enemigo y al vengativo. Por el argumento de un niño, el vengativo y el que se siente sabio van a ser avergonzados. Porque Dios en Juan capítulo 4, verso 6, Dios nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Corintios, podemos leer un poquitito ahí si usted gusta, 1:27. Les leo yo aquí la palabra, si no la encuentra, 1:27, dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención. Fíjense nada más 4 aspectos de la salvación: sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Vea cómo la soberbia envuelve a todo ser humano en su propia opinión. Nos han dicho muchas veces, es que no hay verdades absolutas y cada quien tiene su verdad. Pero la soberbia envuelve en su propia opinión. La gloria de Dios, para empezar, nosotros manifestada en la creación. Ahora la gloria de Dios es manifestada en el hombre. ¿Por qué? Porque usted, les he dicho, usted es la referencia, pero usted también es el luminar. Usted refleja o reflejamos la gloria de Dios. Y las personas se tienen que dar cuenta de esto, porque nos dice: ¿qué es el hombre para que lo visites? Como diciendo: oye, ¿qué es el hombre? Pues es sumamente vulnerable, es cambiante, hoy piensa positivamente y mañana no, hoy promete algo y no lo cumple. Mas dice, nos dio la habilidad, fíjense, como seres humanos pensantes, nos dio la habilidad y la creatividad, nos dio el desarrollo intelectual, la capacidad de reflexionar y determinar, porque nos está diciendo que fue Jesús hecho poco menor que los ángeles. Jesús aquí lo está mostrando y ahorita lo vamos a ver en Hebreos, poco menor. ¿Por qué fue esto? Dice: ¿para qué es el hombre? Para que tú, Señor, te acuerdes de él y lo visites, así como estamos, sí, así como estamos. Tenemos que reflexionar. Reflexione usted. Sí podemos reflexionar, porque somos seres pensantes y creativos. ¿Cuáles son las cualidades que Dios nos dio? Para empezar, somos intelectuales, ¿sí o no? Pensamos. Sí sabemos pensar, sí sabemos determinar. Somos seres morales y somos seres espirituales, lo que ningún otra persona, otro ser lo tiene. ¿Sí me explicó? Nadie lo tiene más que los seres humanos. Son aspectos morales y espirituales. En otras palabras, le estoy diciendo, tenemos conciencia de sí mismos. ¿O no es así? Y tiene usted un nombre. Y tiene un registro. ¿Cuál es su registro? Usted lo sabe. ¿O no es así? Todos los que estamos aquí tenemos un registro como persona única. Tenemos la personalidad y tenemos el carácter único. Únicos, escúcheme, únicos. Y esa personalidad y ese carácter tiene una relación íntima con Dios. Así es, amén. El hombre, nos dice la palabra, que es la culminación de la creación. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Que el ser humano es la corona de la creación. ¿Sí lo cree usted? Así es. Aunque luego ya ve estos fines de semana cómo aparecen tanta gente tirada ahí en las calles. ¿Qué es lo que estoy viendo? El hombre, su grandeza y su miseria. ¿Por qué suceden estas cosas? Esa es la corona de la creación, ahí tirada de borracho. No, eso es. Dios nos dice que todo lo creó bueno y bueno en gran manera.
Al reflexionar nosotros mismos, pensamos y reflexionamos y determinamos y llegamos a una conclusión. Todo lo creó bueno en gran manera. Lo terrible para el ser humano no es saber ejercer lo moral y lo espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y el ser humano se enajena. Entonces, no saber discernir el ámbito espiritual, no lo saben discernir. El propósito, escúchame, el propósito viene del diseño. Y el diseño que Dios nos está dando, de ahí viene la creatividad. Y esta sabemos que viene de una mente infinita. No nada más caímos aquí como y ya llegaron los humanos. Ya llegaron los humanos a esta tierra. Y aquí llegaron a corromper y a destruir. Y ya nacieron, ya nació la corona de la creación. Y la corona de la creación es la que está destruyendo. Y uno dice, pues no puede ser. Si Dios me está diciendo que todas las cosas las hizo buenas, este planeta nos lo entregó en perfección, y nos dijo, fructificad, henchid la tierra, sojuzgad, y nos está entregando la capacidad, porque Adán o Adamaj viene de una de las raíces del nombre de Dios, que significa regentea o gobierna o toma tus decisiones sobre esta tierra, y Dios nos la dio para que nosotros la gobernásemos. Todo esto viene de una mente infinita y capaz. Y luego dice fructificar. ¿Qué significa ahí fructificar? Transmite la gloria de Dios. Sé tú un luminar de la gloria de Dios. Si la naturaleza lo transmite la gloria y transmite el poder del Dios infinito, ¿cuánto más no el ser humano? Nos está diciendo, toma dominio sobre todas las cosas. Pon, mira, lo correcto. Pon sobre lo creado. Y lo que estamos viendo hoy en día no es así. Depende de nosotros empezar otra vez la oración y Señor, perdona por esto y perdona por aquello y perdona por la destrucción y perdona por aquello, y viene. ¿Por qué? Porque llegó el pecado al ser humano, y esta es una distorsión de la gloria de Dios sobre lo creado. ¿Por qué sucedió esto? Porque el hombre se engaña y se cree libre. El hombre se engaña y se siente autosuficiente y se hace esclavo, y esto es injusto y esto es agresivo. Mas sin en cambio el que está sujeto a Cristo acarrea justicia. ¿Cómo tengo que conformar? Fíjense nada más, todos los que estamos aquí empiecen a meditar. ¿Cómo me tengo que conformar a lo creado? Lo hizo poco menor a los ángeles, y esto es un gran problema, gran. ¿Qué le dijo la serpiente ahí a Evita? Mira, vas a ser como Dios, ¿o no es así? ¿Y qué es lo que mete en el corazón? Mete la ambición, y mete los celos, y mete la codicia, y esto trae ceguera y trae destrucción del género humano. ¿Qué acaba de anunciar Vladimir Putin, el presidente de Rusia, esta semana? ¿Qué acaba de anunciar? Nadie sabe qué es lo que acaba de anunciar. Los misiles. Dice, estamos preparados con esos misiles, y pone ojivas nucleares, y puede enviarlos desde Rusia hasta acá, hasta América. ¿Y qué nos está anunciando esto? ¿O qué está anunciando? Y sí, ¿y sabe lo que dice? Al hablar de esto, de estos misiles, nos está diciendo, son perfectos y la destrucción va a ser absoluta y perfecta. Cuando en el año 1900, 1920, 1930, el ser humano no era peligroso para el planeta, y empezó a ser peligroso hasta en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En 1945. ¿Cómo darnos cuenta de lo grave del error? Reflexione y recapacite usted que está aquí. El ser humano hoy en día tiene el poder, no para destruir un planeta, sino varios. Si no nos estamos agarrando la Tierra contra Marte o Júpiter, ¿por qué? Haga de cuenta que aquí yo le aviento una bomba atómica, aquí encerraditos todos, usted me avienta otra, pues ¿qué queda? Así es, el ser humano tiene la capacidad hoy en día de destrucción.
Lo grave es que no se quiere dar cuenta de su error. ¿Por qué? Porque hay un corazón engrosado y ese es el fruto del pecado. Sin temor a equivocarnos, Dios sigue dando vida porque dio la vida por nosotros. Ante el fracaso del hombre, porque el hombre no reacciona. Y la vida del planeta, desde que llegó la maldición, y la tierra va a producir espinos, abrojos y cardos. Y Jesús en esa cruz ya llevó a la maldición cuando se le puso una corona ahí, como una burla. Está terminando ahí con un juicio, cuando estamos hablando de la corona de la creación. Y no hay un reconocimiento de Dios, porque el hombre, ¿a quién le está dando culto hoy en día? Al dinero, a la fama, al poder, o a los ídolos. Sirven, escúchame, a lo que no es Dios. Y así jamás se va a dar cuenta de que no ve, no está viendo. Y Jesús vino a nuestra vida para que tengan vida y vida en abundancia. Y nos está diciendo así. Imagínense que al ser humano nos quedó grande el estándar moral y espiritual que Dios nos dio, pero nos dio la capacidad y el diseño, nos dio el poder para llevar a cabo adelante la obra y el mandato que Dios le dio ahí en el Edén. ¿Cuál es la situación? ¿Qué fuimos creados? ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar en Cristo Jesús si no lo hacemos? ¿Por qué? Porque sufrimos y hacemos sufrir lo peor a los demás. Eso es lo terrible. Entendámoslo. Fuimos creados para ser señores, porque nos está dando ese título de Adán o Adamá, de la creación. Entonces, esto es lo grande que tenemos que llevar en nuestra vida. La perfección y la gloria del Dios omnipotente, que viene de una perfección. Ahora soy un esclavo. Y soy un esclavo de un opresor. Y yo me estoy entregando. El ser humano se entrega así. ¿A quién le gusta eso? ¿Se da cuenta el ser humano de esto? Que está entregando su vida a un opresor y que se está haciendo esclavo. Así nada más. ¿Por qué la mayoría quiere estar así, permanecer así, cuando la gloria de Dios se nos está siendo manifestada? En todo ámbito, en todo ámbito. Esto es lo más excelso en la obra redentora de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es dominador de la creación. Porque ¿qué decían los discípulos? Cuando el mar se embraveció, se preguntaban, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? ¿Quiénes son estos? Y luego, ¿quiénes son esos que subieron a la arca con Noé? ¿O quién obedeció? Los únicos que obedecieron fueron los animales y el ser humano no. Y luego, una admiración, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que la naturaleza se le sujeta. Entonces, ¿por qué la naturaleza obedece y el ser humano no? Peces y toda la naturaleza y las aves de los cielos obedecen. Todo está relacionado en Génesis 1 y 2, cuando el hombre fue creado en perfección. Hay una voluntad divina de rescatar al hombre, de venir sobre el hombre, de tomar un sacrificio, de hacernos. Se trata de encarnar. ¿Por qué vino Jesús? Se vino a encarnar en la naturaleza humana. Se hizo poco menor que los ángeles. Menor, fíjese. Nos dice la palabra que Él dejó su trono, su gloria y su corona por nosotros. ¿Y qué más dice? Dejó su trono. No tuvo empacho en dejar su trono, su poder y su autoridad y tomar un cuerpo como el nuestro. Y luego dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y luego, ¿qué más dice? Dejó su riqueza, dejó su corona y dejó su riqueza y se hizo pobre para que por su pobreza nosotros hoy seamos enriquecidos. Y eso no lo entiende nadie. Eso es una palabra muy aparte. La kenosis, habla de la kenosis, que significa vaciamiento. O sea, dejó su divinidad, dejó su corona, dejó todo y se hizo pobre. Entonces habla de la kenosis, que significa un vaciamiento, y esto hay que explicarlo aparte. ¿Por qué el ser humano pierde la imagen y la semejanza? Y la imagen y la semejanza nos es devuelta, o restaurada, o regenerada. ¿Por qué? Porque el infierno se la robó, o nosotros se la dimos. Ah, ¿quería el ser humano ser como Dios? Sí, quería ser como Dios.
Y aquí nos dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, coronados de gloria y de honra, y todas las cosas le son sujetas. Y luego yo les pregunto, ¿qué perdimos en la caída? Porque el hombre era perfecto por naturaleza. ¿Cómo estamos viendo, les dije, al planeta, al mundo en agonía? Y Cristo nos ha recuperado nuestra condición como seres humanos y como hombres de verdad. Y mire, aquí estamos todavía, hablamos de la salvación, pero estamos en una naturaleza todavía caída y con tendencias hacia hacer lo malo. Tenemos esa tendencia, mas salvos en Cristo Jesús. ¿Hasta qué? Hasta nuestra glorificación. Y estando en la condición de hombre, nos dice la palabra, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, así nos dice. Dice nada más, Jesús recupera el primer lugar que Adán perdió como hombre, y Jesús sujeta todas las cosas, pero nos dice Hebreos que le falta una cosa por sujetar, porque lo último a vencer va a ser la muerte. El postrer enemigo a vencer será la muerte. Aquí hay una reflexión final para los seres humanos, la corona de la creación. Rompe su vida el ser humano, rompe el trono de Dios. Se degrada el ser humano y degrada la imagen y semejanza de Dios. Aquí el Señor nos está exaltando al creyente, sí, al ser humano. No nos estamos justificando ante ningún caso, y no nos debemos de justificar ante nadie, porque Adán, ¿qué fue lo que le dijo el Señor hoy? Pues, ¿qué hiciste cuando cayó? Ay, la señora que me mandaste. ¿O no le dice así? ¿O no le está diciendo esto? Pues ¿a quién le estamos culpando? Y nosotros no nos debemos de justificar ante nada. Lo que está haciendo aquí David está profetizando lo que nosotros ya estamos viendo, así retrospectivamente, una salvación ya consumada, que es perfecta y concluida en nuestro favor. Nos está diciendo, señorea, señorea, señorea. Y en latín, señor significa dominium. Bueno, cuando hablamos de las señoras, es domina, o madame, ¿verdad? De ahí viene madame, domina. ¿Y si es domina, hermanas? ¿Si son dominas? Dominium, toma tu señorío. Y le está diciendo, toma ese dominio y crece y multiplícate y lleva fruto. ¿Qué me está diciendo? Ahora, ¿verdad? Ahora, usted que es reflejo de Dios, no sé qué se va a llevar, pero usted se va a ir como un luminar. No me vaya a decir que es el sol, porque está muy fuerte ahorita, pero usted tiene que ser un luminar de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque está llevando la gloria de Dios. Y al llevar la gloria de Dios, usted tiene que ser reflejo hacia los demás, porque nos está diciendo a los creyentes, fructifica, fructifica. Ya no soy esclavo. ¿Por qué? Porque para empezar no estoy viviendo para mí. ¿Te ven? Y te están viendo los demás, y tienen que visualizar la imagen perfecta y la semejanza perfecta de Dios en ti. Para nosotros ha quedado todo eso, el egoísmo atrás y las frustraciones atrás, y todo es hecho nuevo. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado, muertos porque nos dice así la palabra, que éramos muertos en pecados y en delitos, pero ahora estamos muertos para el pecado. Hay que ver los motivos equivocados que tiene el ser humano. Entonces necesitamos vislumbrar, hablar a aquellos para poder llevar fruto a aquellos que tienen un corazón engrosado. Y es la máxima sujeción que Dios, o que de Dios tenemos. En Hebreos 2, Hebreos 1 dice, vamos a ver, dice ahí, les leo yo así nada más, dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, o sea, es el Salmo número 8, alguien testificó. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es Hebreos 2:6. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Fíjese, es exactamente el Salmo número 8 que acabamos de leer. 2:8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ya hablamos del postrer enemigo a vencer, es la muerte. Pero vemos aquel 2:9,
que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús. Fíjense nada más que entendible la palabra de Dios aquí nos está confirmando que el Hijo del Hombre es Jesús, 2:9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte a todos. ¿Le gusta la muerte a usted? Aquí me está diciendo que la muerte les va a gustar a todos. Yo cuando me convertí, bueno, no hace mucho tiempo, vi a un misionero que brincaba así de allá para acá y luego así, andaba brincando muy alegre y jovial, de aquí a allá, y luego levantaba las manos y brincaba y decía, es que Jesús murió, y es que Jesús murió. Y pues yo me quedo así turbado, y yo dije, bueno, este es el primero que yo conozco que se alegra de que alguien haya muerto. Y yo me quedé así, no conoce uno, no entiende uno nada, y me quedo. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Y qué nos dice? Que ya se quiere, ¿le gusta a usted la muerte? ¿No le gusta morirse? ¿No quiere? No, yo estoy hablando, no. Dice Jesús que a nadie gustará de la muerte hasta que vean qué. Nadie gustará de la muerte, dice Jesús, dígamelo hasta que vean que la gloria de Dios venida con poder. ¿Por qué? Porque a través de la muerte se va a poder entrar a la eternidad. ¿Sí me explico ahora? Fíjese lo que dice Jesús, nadie gustará de la muerte hasta que vean el reino de Dios venido con poder. Para entrar en la gloria eterna y para verlo no se va a poder en este cuerpo, necesitamos un cuerpo glorificado. Y luego esta semana estuve leyendo unos versos ahí en italiano, y no es un cristiano, es italiano, ya se me olvidó el nombre, después se los digo, pero dice así este italiano, ahorita déjenme acordarme, y l'amore deve essere santificato dalla morte perché durare in eterno. ¿No se entendió lo que dije? ¿Qué dije? Y l'amore deve essere santificato dalla morte perché durare in eterno. Y son unos versos, y no es un escritor cristiano, dice, está diciendo él, el amor debe de ser santificado en la muerte porque permanece por la eternidad. Lo dijo una persona, un poeta que no es cristiano. El amor debe de ser santificado en la muerte porque permanece por la eternidad. Nadie gustará de la muerte hasta que vean el reino de Dios venido con poder. ¿O qué quiere vivir otros 80 años? Pues si ya vivió 80, o ya vivió 50, quiere otros 50, o cuántos tiene, 60 y todavía quiere vivir otros 60. No, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fíjese, perfeccionar por las aflicciones que Cristo llevó en la cruz del Calvario, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, aleluya. Así que, fíjese la unión, la copulación, así que, la conjunción, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó, o sea Jesucristo, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, fíjense, el temor de la muerte, aquí me está hablando otra vez, dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte, vean las personas, no se amarran o se aferran a 20 años a la vida, y así se van a morir, y así van a vivir los 50, los 60, los 70 años aferrados y sangrándose las uñas, aferrados. Fíjese el temor. Ya no hay temor aquí, al menos en nosotros, ¿o no es así? Ahora que cuando el médico le diga, pues ¿sabes qué? Te quedan 3 meses o 6 meses, ¿es buena noticia o mala noticia? Otra. Aferrados,
pagar menos. ¿Es buena o mala noticia para usted que está en Cristo? No me diga que es buena, no, pues si mire, véanles las caritas que todos tienen y usted dice que tiene buena. Véanles nada más, voltee para atrás, porque usted no los va a voltear a ver para atrás. 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, esclavos del opresor, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todos semejantes a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta es la capacidad y la gloria que Dios da al ser humano. Dios nos bendiga, hermano. Dios te bendiga y Dios nos guarde. No son buenas noticias todavía. Damos la gloria y le damos la honra y le damos la alabanza y damos el honor al que vive por los siglos de los siglos, al que se hizo poco menor que los ángeles, y nos dice la palabra a Jesús, 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 Jesús. Gloria a Dios. Padre, te damos la gloria porque entendemos la naturaleza caída del ser humano.